Hey, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de curiosidades. Hoy os traeré unas cuantas curiosidades de Kimetsu no Yaiba. Se agradece que dejes un like, un comentario y si ves el vídeo entero mejor, ya que ayuda mucho a creadores como yo. Te hago un mini resumen de 30 segundos por si no sabes qué es Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba sigue la historia de Tanjiro Kamado, un joven que se convierte en un cazador de demonios para vengar la muerte de su familia a manos de demonios y encontrar una cura para su hermana Nezuko, quien fue transformada en un demonio. La serie narra sus aventuras mientras se enfrenta a poderosos demonios y busca el demonio original, Muzan Kibutsushi, en una emocionante búsqueda de venganza y redención en Japón de la era Taisho. Y bueno, ahora que sabes más un poco del contexto, comencemos con las 30 curiosidades. Curiosidad número 1. La primera curiosidad tiene que ver con el autor del manga original, Koyoharu Gotuge. ¿Sabíais que nadie sabe cómo se llama en realidad? Ni siquiera su género ni su nombre. Gotuge es un misterio para el público, ya que nunca se ha presentado oficialmente ni ha revelado su aspecto físico ni su género. Lo único que sabemos que él es que usa un seudónimo y que se representa con un avatar de un cocodrilo con gafas. Curiosidad número 2. ¿Sabías que Kimetsu no Yaiba no se iba a llamar así de primeras? El nombre original iba a ser Kisatsu no Yaiba, pero al final el autor decidió cambiarlo a Kimetsu no Yaiba porque le parecía más conveniente. Curiosidad número 3. El manga de Kimetsu no Yaiba posee un récord que consiguió en el año 2019. Este es el único que en toda la historia de Japón que ocupó todos los puestos del top 10 de ventas nacional, logro que pudo mantener un total de 2 semanas. Curiosidad número 4. ¿Sabías que cada pilar tiene un territorio propio? Debido a lo difícil que es convertirse en uno de los pilares, son muy pocos los que existen en el mundo. Es por ello que cada uno de ellos tiene asignado un territorio específico que proteger y del cual debe recopilar información. Curiosidad número 5. La máscara que utiliza Urokodaki en la serie anime es la máscara Tengu. Estas eran criaturas sobrenaturales de la mitología japonesa que eran consideradas como un tipo de dios. Originalmente se presentaban con un pico y más tarde con una nariz extremadamente larga. Curiosidad número 6. ¿Sabías cuáles son los alimentos favoritos de los pilares? A Tomioka le gusta el salmón a fuego lento con daikon, a Rengoku las batatas, a Kanroji la comida occidental como pancakes y omurice. A Iguro, en comparación con los demás pilares, es alguien que tiene muy poco apetito y puede durar hasta 3 días seguidos sin comer, aunque si ve a Mitsuri comiendo se anima a comer más de lo normal. Curiosidad número 7. ¿En quién está basado Muzan Kibutsushi? Aunque ha sido un personaje muy reconocido por su gran similitud con Michael Jackson, en realidad tiene más cosas en común con Dio Brando de JoJo's. Muchos fans han especulado que incluso podría estar basado en dicho personaje, ya que los dos son los más poderosos de sus razas y quieren tener inmortalidad y resistencia al sol. Curiosidad número 8. ¿Sabías que la respiración del insecto de Shinobu no es una técnica original? Esta es una derivación de 2 técnicas diferentes, la respiración del agua y la respiración de la frost. Shinobu creó su propia respiración basándose en las habilidades de su hermana mayor Kanae, que era el anterior pilar del insecto. Curiosidad número 9. Los 2 únicos personajes que utilizan 2 espadas son Tengen Uzui e Inosuke Hashibara. Curiosidad número 10. Esta curiosidad es sobre el pilar Gyomei Himejima, el pilar de la piedra. Resulta que Gyomei no usa espadas ni chirin, como los demás pilares, sino un arma diferente, una hacha con una cadena y una bola metálica al final. Este arma se llama Glaive y es muy efectiva para combatir a los demonios desde largas distancias. Curiosidad número 11. Esta curiosidad es sobre Muichiro Tokito, el pilar de la niebla. Resulta que Muichiro tiene una estrategia muy peculiar para luchar contra los demonios, y es no mirarles a los ojos, ya que así evita caer en sus trampas o ilusiones y se concentra solo en sus movimientos y respiración. Curiosidad número 12. ¿Sabías que el encargado de poner la voz a Tanjiro, Natsuki Hanae, también tiene muchos otros papeles importantes? Seguro que no te habías dado cuenta, pero también le pone voz a Kaneki, Kousei Yarima, Vanitas y Hiroshi Odakawa. Curiosidad número 13. ¿Sabías que Nezuko es un demonio muy especial, ya que esta puede dormir durante largos periodos de tiempo para recuperar energía? Pues sí, Nezuko no necesita comer carne humana como los demás demonios, sino que puede alimentarse de su propia sangre mientras duerme. Esto le permite conservar su humanidad y resistirse al control de Muzan. Curiosidad número 14. ¿Sabías que Inosuke fue creado por jabalíes? Fue creado por jabalíes en el bosque y que por eso tiene una personalidad tan salvaje e impulsiva. Nunca conoció a sus padres biológicos y se crió solo entre animales. Por eso usa una máscara de jabalí para ocultar su rostro, que es sorprendentemente bonito, la verdad. Curiosidad número 15. ¿Sabías por qué Kanao necesita una moneda para tomar sus decisiones? Kanao es una persona que tiene mucha dificultad para tomar sus decisiones y por eso utiliza una moneda. Esto es debido a que de pequeña sufrió un trauma al ser vendida como esclava y perder su voluntad. Por eso Shinobu le regaló una moneda para que pudiera decidir entre 2 opciones, cara o cruz. Curiosidad número 16. ¿Sabías que Genya es el único cazador de demonios que puede comer carne de demonio y obtener sus poderes? Pues sí, Genya tiene una habilidad única que le permite asimilar las características de los demonios que devoran, como su fuerza, su regeneración o sus técnicas. Sin embargo, esto también le hace perder parte de su humanidad y sufrir mucho dolor. Curiosidad número 17. ¿Sabías que Yorichi es el único espadachín que consiguió hacerle una herida a Muzan? Yorichi era un genio de la espada que dominaba la respiración del sol, la técnica más poderosa que existe. Con ella podía usar las 13 formas del sol, que eran capaces de cortar las células de Muzan y evitar que se regenerase. Curiosidad número 18. Esta es sobre la marca del cazador. Esta es una bendición y una maldición al mismo tiempo. Las marcas de los cazadores aumentan la fuerza, la velocidad y los reflejos de los cazadores de demonios, pero también acortan
cortan su vida y de normal te hacen morir antes de cumplir los 25 años. Curiosidad número 19. Si vas al día con el anime ya sabrás esta curiosidad seguramente, pero por si no yo la explico otra vez. Mitsuri, la pilar del amor, tiene una fuerza sobrehumana que le permite manejar su espada Nichirin muy pesada y larga. Esto es debido a que tiene una condición genética llamada músculos flexibles, que le dan una gran potencia y elasticidad en sus movimientos. Además, su espada tiene la forma de una serpiente enrollada, lo que le permite atacar de muchos lados. Curiosidad número 20. ¿Sabías que Kimetsu no Yaiba tiene una versión chibi llamada Kimetsu Gakuen? Pues sí, se trata de una historia alternativa en la que los personajes son estudiantes y profesores de un instituto moderno. Esta versión se puede ver al final de algunos episodios del anime o en el canal oficial de YouTube. Curiosidad número 21. La película de Demon Slayer Mugen Train es la película de animación más taquillera de la historia de Japón, con más de 500 millones de dólares superando el viaje de Chihiro. Curiosidad número 22. Lisa es la artista encargada de interpretar el opening de Kimetsu no Yaiba. Es famosa por haber participado también en los openings de Fate Zero y Sword Art Online. La cantante ha dicho que el opening de Kimetsu no Yaiba refleja los sentimientos de Tanjiro al estar dispuesto a todo con tal de proteger a su hermana Nezuko. Curiosidad número 23. El autor o autora investigó muchísimo antes de hacer el manga sobre las katanas para darle un toque más realista. Curiosidad número 24. Zenitsu solamente puede usar una postura de su respiración del trueno, pero pese a que solamente domina una postura, la domina a la perfección haciendo que sea súper poderosa. Curiosidad número 25. El nombre de Tanjiro Kamado se deriva de Tan, que significa carbón vegetal, y Kamado, estufa de carbón. Este tiene una relación con la historia de su familia de los Kamado, que producen carbón. Curiosidad número 26. Una de las cosas que más destaca del anime de Kimetsu no Yaiba es su increíble animación. Esta está a cargo de Ufotable, un estudio que tiene una gran capacidad para crear animes con muy buena animación como puede ser Fate. Curiosidad número 27. Hay 14 tipos de respiración en Kimetsu no Yaiba. Está la solar, la lunar, la del agua, la de la flor, la de los insectos, la serpiente, la de la llama, la del amor, la del rayo, la del sonido, la del viento, la de la niebla, la de la bestia y la de la roca. Curiosidad número 28. Como ya muchos sabéis, para convertirse en pilar se necesita derrotar a una de las 12 lunas demoníacas o derrotar a 50 demonios. Algo que parece imposible para muchos, pero que muchos otros han conseguido. En el caso de conseguirlo, se necesitaría un entrenamiento de 5 años mínimo para convertirse en un pilar. Curiosidad número 29. Además de las respiraciones, cada uno de los protagonistas tiene un sentido súper desarrollado. Tanjiro tiene el sentido del olfato súper desarrollado. Zenitsu tiene el sentido del oído súper desarrollado. Y Inosuke tiene el sentido del tacto súper desarrollado. Curiosidad número 30. La primera luna creciente tiene 6 ojos. Esto es debido a que era un rival de Yorichi, uno de los mejores cazadores de demonios de la historia, por no decir el más grande de todos, y se decían que los movimientos de Yorichi se necesitaban 6 ojos para poder verlos. Es por eso que le pidió a Muzan que le diese 6 ojos. Y bueno, eso ha sido todo, espero que te haya gustado, no olvides suscribirte, dejar un like y activar la campanita.